Y cuando usted lo tenga, me dicen amén. Hoy se trajeron Biblia, hermanos. Quiero ver, levánteme la Biblia, los que trajeron Biblia. Les vamos a dar punto a los que no trajeron, ¿verdad? Bueno, felicidades a los que han traído su Biblia, hermanos, ¿verdad? ¿A qué se viene a la iglesia? A estudiar, a aprender, ¿verdad? ¿Y qué llevan los estudiantes a la escuela, a la universidad? Cuadernos y libros de texto. ¿Y a la iglesia qué se lleva? Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Bueno, aunque ya oramos, pero póngase en pie siempre. Vamos a pedir que el Señor pues nos hable en esta mañana. Ya oramos, pero quiero que cierre sus ojos antes de leer la Biblia, hermanos. Y dígale: Señor, háblame en este día, ministra mi vida. En el nombre de Jesús, habla mi corazón. Ayúdame a ser como un niño, obediente, sumiso a tu palabra, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros todo prejuicio, todo pensamiento negativo, toda palabra, Señor, en nuestra mente que no permita, Señor, que tú puedas hablarnos en el nombre de Jesús. Y bendice a cada uno de mis hermanos en tu nombre maravilloso, Señor. Amén y amén. Ahí lea conmigo, por favor, en Marcos 8. ¿Lo tienen conmigo, hermano? Y vamos a leer el versículo número 34, hermanos, de Marcos. Dice así, ¿verdad? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez, ¿verdad? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy bien, puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Quisiéramos hablar esta mañana, hermano, acerca de el corazón y el centro de la fe cristiana. Y si usted se da cuenta el contexto de este pasaje, como ya lo vimos el jueves pasado, es de que Jesús está a punto de decirle a sus discípulos lo que va a acontecer con su vida, que va a ser llevado a Jerusalén, va a ser preso por los ancianos y también va a ser muerto, va a sufrir escarnio, oprobio y va a llevar una cruz. Entonces los discípulos, Pedro en particular, ¿verdad?, que se le acerca al Señor y le dice: Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo es posible que tú, si sabes eso, quieras encaminarte a Jerusalén, donde vas a ser muerto? Ya dijimos el jueves pasado, hermano, de que Pedro y los discípulos siempre tenían en mente de que Jesús iba a establecer su reino en ese momento e iba a ser un reino de paz, de justicia y de verdad. Pero Jesús, sin embargo, cuando escuchó las palabras de Pedro, le dijo, ¿verdad?, en el versículo 33: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo quiero que usted piense en eso, porque ese es el contexto del versículo que hemos leído. Porque en este caso, ¿verdad?, Jesús tiene en mente, o le viene en mente, aquella misma tentación que le ofreció Satanás en el desierto, cuando lo llevó a un monte alto y le dijo: mira, todos esos reinos me pertenecen, y todos esos reinos yo te daré, y la gloria de ellos, si tú te postras y me adoras. Jesús, el diablo estaba ofreciéndole gloria a Jesús. El diablo estaba ofreciéndole posición a Jesús. El diablo quería tocar como el orgullo de Jesús. Quería incentivar a Jesús para que Jesús se desviara del propósito. Pero Jesús tenía un propósito claro hacia dónde llegar. En aquella ocasión, en el desierto, le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en este caso, el mismo diablo se posesiona en la vida de Pedro y le dice por medio de Pedro: ten compasión de ti. Jesús como que le está diciendo: si tú eres el hombre acá, tú eres el hombre de autoridad y de poder. Y Jesús mismo lo dijo. ¿Se acuerda cuando estaba en el juicio?
ante las autoridades romanas. Dijo: si yo quisiera, pudiera pedir una legión de ángeles aquí para que me defendieran, pero ese no es mi propósito. Y lo mismo parece que el enemigo está tratando de incentivar en Jesús y decir: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no pides una legión de ángeles? ¿O por qué no tomas autoridad y destruyes todo eso? Pero Jesús sabía perfectamente las intenciones de Satanás y le dice: quítate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y ese es el problema, ¿verdad? El enemigo quería poner a Jesús en esa posición. Y por eso, de esta manera, exhortó a Satanás y a la vez al apóstol Pedro: tú no pones las cosas, la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y hoy en día, hermanos, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que tenemos más la mirada en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba. Amén. Estamos más enfrascados en todo el día a día de acá de esta tierra que en las cosas de arriba. A nosotros no tendría necesidad Satanás de venir y decirnos esto, porque nosotros, por la misma naturaleza y nuestro mismo deseo, estamos más enfocados en las cosas de esta tierra que en las cosas del cielo. Entonces, por eso Jesús en el versículo 34 dice que llamó a la multitud y llamó a la gente y a sus discípulos. Cuando escuchó esa declaración o esa palabra de Pedro, los llamó y le dijo: óigame, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir mis pisadas, mis pasos, entonces tiene que negarse a sí mismo, entonces tiene que tomar su cruz, entonces tiene que seguirme. Y esas son las demandas del reino de Dios. Esas son las demandas del reino de Dios para nuestras vidas, que algunas veces nos cuesta entenderlo. Y nos cuesta entenderlo porque no queremos entenderlo, ¿verdad? Si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, hermanos, en las demandas de Jesús, no en las demandas de la iglesia, pero en las demandas de Jesús, quizás humanamente podríamos pensar que es imposible cumplir las demandas de Jesús, porque Jesús tiene sus demandas en cuanto a sus seguidores, pero nosotros como seres humanos establecemos nuestras propias demandas para seguir a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? En otras palabras, como lo he dicho antes, nosotros tenemos nuestro propio evangelio, hermanos. Nosotros hacemos lo que nosotros pensemos que es lo correcto, cuando las palabras de Jesús quedan muchas veces de lado. Y por esa razón Él llamó a la multitud y les dijo: miren, ustedes tienen enfocado su mirada en las cosas de la tierra, y ustedes piensan de que seguirme a mí todo es gloria, que seguirme a mí todo es bendición, que seguirme a mí todo va a ser alegría, que seguirme a mí van a tener posición, que seguirme a mí van a tener posesiones. Pero sin embargo, le dijo Jesús: no, eso no es la verdad. Si hay alguien que fue realmente honesto, hermano, con sus seguidores, fue Jesús. Jesús nunca presentó un evangelio de oferta, hermano. Jesús siempre presentó un evangelio de sacrificio. Amén. Y eso es lo que cuesta cumplir, ¿verdad, hermanos? El sacrificio. Así que en primer lugar, hermanos, vemos que Jesús, en este versículo, ¿qué podemos ver? Podemos ver la honradez de Jesús. En primer lugar, ¿qué vemos aquí en Jesús? Vemos su honradez. Jesús nunca trató de sobornar a nadie, hermano. Nunca le ofreció a nadie un camino fácil. Jesús nunca le dijo a sus seguidores: me van a seguir y todo les va a ir bien. No, por el contrario, les dijo: muchos a ustedes los van a perseguir y los van a matar, y van a pensar que por matarlos y perseguirles le están haciendo un favor a Dios. ¿Han leído ese pasaje ustedes? Y Jesús, cuando le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tiene que negarse a sí mismo. Por eso la gente, yo he dicho otras veces, hermanos, ellos entendían exactamente el lenguaje de la cruz. Fíjese que en una oportunidad yo he comentado de que cuando se levantaban las revueltas en contra del imperio romano, los judíos que querían desligarse del yugo romano se levantaban muchas veces en revueltas a querer pelear contra el ejército romano y a querer tomar el territorio.
Y entonces los romanos lo que hacían, como era un ejército poderoso, en una oportunidad, hermano, en una oportunidad capturaron a más de 2,000 judíos. ¿Y sabe qué hizo el emperador? Los puso en toda la calzada, en toda la carretera, en toda la calle, y puso las 2,000 cruces, y en cada cruz un judío. ¿Por qué razón? Como lo puso como para decir, así que si alguno se atreve a sublevarse contra el imperio, ya saben lo que le toca. Porque la cruz siempre era una señal de sufrimiento, de tortura, de muerte. Entonces cuando Jesús le decía a la gente, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, ellos sabían perfectamente lo que significaba la cruz. A nosotros quizás nos cuesta un poco entender esto, ¿verdad? El concepto de la cruz. Porque hay personas que piensan que llevar la cruz es cargar un crucifijo, ¿verdad? O cargar una cruz. Pero los judíos sabían perfectamente. Cuando estaban aquellos hombres clavados en la cruz, ¿puede usted imaginarse 2,000 hombres en la carretera clavados en una cruz? Y cuando Jesús les decía a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, ellos pensaban, la cruz es muerte. Entonces Jesús siempre fue bien honesto con la gente. Siempre fue bien honrado. Él nunca les ofreció un evangelio de oferta. Él nunca les ofreció un evangelio fácil. Él nunca les ofreció un camino fácil. Él siempre les ofreció el camino que tenían que seguir los discípulos, sus seguidores, hermano. Y por esa razón, cuando ve esa propuesta de Pedro, Jesús dice, bueno, vengan todos aquí. Ustedes piensan que yo busco gloria. Ustedes piensan que yo estoy buscando aquí un renombre. Ustedes piensan que ustedes van a ser como mis súbditos o mis ministros si yo me establezco. No, quiero decirles que no es así. Por el contrario, no es así. Por el contrario, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere vivir mis principios, si alguno quiere aceptar mi señorío, si alguno quiere comprometerse conmigo como Jesús, entonces estas son las demandas. Y las demandas, repito, hermanos, son esas, ¿verdad? Nunca Jesús le dio a sus discípulos falsas promesas. ¿Cuántos creen que cuesta seguir a Jesús, hermano? ¿Costará seguir a Jesús? Miren, nuestro medio es más fácil, ¿verdad? En otros países por ser cristiano lo persiguen. Aquí no. Aquí la gente cuando lo ve con una Biblia hasta más confianza le da, ¿verdad? Ay, al menos viene un hermano ahí, ¿verdad? Pero realmente es algo que Jesús siempre exigió esto de nosotros, hermano. Mire, fíjese que todos los hombres a través de la historia, hermanos, han sido personas que cuando se ha querido algo, cuando han ido a la guerra, por ejemplo, se habla de un general italiano, Garibaldi, que menciona algo y cuando él va a pelear contra el enemigo contrario, convoca a sus generales y a los soldados y les dice estas palabras que vamos a ver aquí, si mis hermanos las tienen. Eso es lo que dicen los líderes, los generales. Garibaldi, el gran patriota italiano, invitaba a seguirle en estos términos. ¿Qué decía él? Yo no ofrezco soldado, ni cuartel, ni provisiones. ¿Ofrezco qué? Hambre, sed, marchas forzadas, batallas y ¿qué más? Y muerte. El que ame a su país de todo corazón y no solo de labios para fuerza, ¿qué? Que me siga. Soldados, todo nuestro esfuerzo contra las fuerzas superiores han resultado ineficaces y no tengo nada que ofreceros, sino hambre, sed, dureza y muerte. ¿Cuántos hubieran aceptado seguir este general, hermanos? ¿Cuántos hubieran aceptado seguir este general? Nadie de ustedes aquí. ¿Y cuál fue el llamado que Jesús nos hizo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese.
tome su cruz. Sacrifícate un poco, hermano, por Jesús. ¿Aló? ¿Sí o no, hermanos? Así que Jesús fue bien sincero con sus discípulos. Qué bueno los discípulos, hermanos. Solo Dios podía producir eso en ellos, ¿verdad? Y ellos tenían esas agallas para seguir a Jesús. Ellos habían compartido la camaradería, habían compartido esa comunión con Jesús, y era para ellos, digo que era delicioso estar con Jesús, ¿verdad? Comer con Jesús, salir a las caminatas con Jesús, ver cómo los enfermos se sanaban y siempre estaban caminando con Jesús. Pero Jesús le dijo: bueno, esto es lo que significa seguirme a mí. Esto es lo que significa seguirme a mí. Y realmente, hermanos, es algo que uno debe de estar consciente de esto, de lo que significa el cristianismo, de lo que significa el cristianismo. Entonces este general así exhortaba a sus soldados. Y obviamente, como él le dijo, el que ame a su país, no solo de labios, entonces que me siga. Y la gente, cuando escuchaba eso, de verdad los que amaban a su país iban a ir, pero los que no se iban a quedar. Así que, ¿qué vemos en este versículo, hermano? Mire, algo más que vemos en este versículo, que como ya dije, uno es la honradez de Jesús, y lo segundo que veo en este versículo, que él estaba dispuesto a hacer, Jesús estaba dispuesto a hacer lo que les exigía a sus seguidores. Y eso es lo que hace un líder, ¿verdad? Está dispuesto a hacer lo que le exige a sus seguidores. Y Jesús no solamente le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque Jesús mismo se había negado a sí mismo, porque Jesús había estado en la eternidad con el Padre y decidió, dice ahí en Juan 1:14, que él dispuso venir y establecer su morada entre nosotros los seres humanos. Mire, Jesús, siendo Dios, hermanos, se encarnó en una mujer llamada María, y Jesús fue concebido en la misma naturaleza pecaminosa de los hombres, de los seres humanos. Y cuando Jesús nació, usted conoce la historia, ¿verdad? Cómo Jesús nació. No nació en un palacio, ni siquiera en un mesón. Nació en un pesebre. Y Jesús, toda su vida fue una vida de negación. Jesús nunca ambicionó nada de esta tierra. Jesús nunca ambicionó gloria para sí mismo. Por el contrario, la Biblia dice que el apóstol Pablo, en aquel himno que encontramos en una de sus cartas, se humilló hasta lo sumo, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla. Entonces Jesús nos mostró con su mismo ejemplo, hermanos. En una oportunidad unos hombres querían seguirle y le dijeron: Señor, te seguiremos. Y le dijo él: las aves tienen nido, la zorra guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús mostró de esa manera. Cuando estaba cansado, como hemos leído en el relato de Marcos, aún cansado, ¿se acuerda aquella oportunidad? Cuando había dado de comer a la multitud, o se subió a la barca, porque él buscaba un momento de descanso con sus discípulos, moverse al otro lado del lago. Pero cuando la multitud vio que iba Jesús con sus discípulos en la barca, corrieron al otro extremo donde Jesús iba a establecerse, a poner su barca, y allí estaba la multitud. Pero Jesús nunca se disgustó ni se molestó porque la multitud lo siguiera. Él se había negado a sí mismo, y él, por el contrario, atendió a la multitud aún en su cansancio, en su debilidad como humano, como hombre, pero siempre estuvo en esa disposición. Hermanos amados, yo creo que esto debe de hacernos reflexionar a nosotros, que muchas veces nosotros tomamos el cristianismo, hermano, bien a nuestra manera. Nosotros hacemos lo que nosotros pensamos que es lo correcto, pero estás equivocado.
Eso no es lo que Dios demanda de ti. Las demandas de Dios son muy grandes sobre nuestras vidas. Y si tú has dispuesto de realmente seguir a Jesús y convertirte en un verdadero seguidor de Jesús, no vivas el evangelio a tu manera. Tienes que vivir el evangelio conforme a las demandas de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermano. Pero muchas veces en nuestra vida siempre estamos anteponiendo, óigame hermano, siempre estamos anteponiendo nuestras propias ocupaciones y nuestra propia comodidad. Hoy no vine porque me sentía cansado. Y usted dice, no, Dios sabe. Claro que Dios sabe. Hoy no hice por tal cosa. Claro que Dios sabe. ¿Sabe por qué? Porque tenemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra nada más. Y aunque decimos, hermano, que un día vamos a llegar a la eternidad, siempre estamos más enfrascados por este mundo que por las cosas de arriba. ¿Dicen amén o no dicen amén, hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, siempre está enfrascado por las cosas de esta tierra. Siempre está pensando en tener algo más. Siempre, aunque sacrifique su tiempo con Dios, no importa, lo que usted quiere es obtener eso. Pero te vamos a ascender de trabajo, pero ya no te vas a congregar. Bueno, no importa, con solo que gane más. Esa es la realidad. ¿Aló? Esa es la realidad. ¿Quieres ser profesional? Sí, quiero ser profesional. Y como no puedo dejar de trabajar, voy a dejar de congregarme. Ah, de veras. Y esto se convierte en algo tan fácil, ¿verdad, hermanos? Que las convicciones que uno dice tener parece que no existen, hermano. Parece que se desvanecen. Pero las demandas de Jesús siguen siendo las mismas de ayer, de hoy y de siempre. Esas son las demandas de Jesús siempre. Uno, hermano, mire, por eso la gente en otros países, mire, en países orientales, en países europeos, la gente ya no le cree mucho a los cristianos. La gente sí quiere conocer acerca de Jesús, porque las demandas de Jesús no son negociables. Las demandas de Jesús son firmes. Y la gente dice, sí, yo quiero, me gusta lo que Jesús dice. Pero aquellos que decimos ser seguidores de Jesús, vivimos un evangelio, hermano, a nuestra manera, a nuestra comodidad, a nuestra conformidad, conforme a lo que queremos. Y realmente eso no es lo que Dios espera de nosotros, iglesia. Dios espera de nosotros que tú te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que sigas al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que te niegues cada día a ti mismo. No eres tú, al fin y al cabo usted ya se murió. Yo ya me morí. Los que decidimos seguir a Jesús ya nos morimos, porque decidimos seguir a otro. Antes tu Señor era el pecado, pero ahora el pecado ya no se enseñorea de ti. Pero hoy se tiene que enseñorear otro de nosotros. Y el que se va a enseñorear de nosotros no eres tú mismo, es uno más alto que tú. Es el Señor Jesús quien debe de enseñorearse de nosotros. Pero uno antepone cualquier cosa, hermano, por seguir al Señor. Y mire, para mí compartir esto que le estoy compartiendo ha sido duro, ¿verdad, hermanos? Y yo le pido al Señor y le digo, Señor, dame gracia para compartir esto a mis hermanos, para no ver caras largas. Y sabe, y en la mañana todavía le dije, Señor, hoy voy a compartir esto, pero siento que me falta más unción para poder predicar esto. Y como que Dios me decía, o sea que para ti la unción es que toda la gente esté contenta con lo que te van a escuchar. Si vas a hablar algo que es conforme a mi palabra, no a todo el mundo le va a gustar. Y eso me confortó. Y por eso estoy aquí. Porque realmente, hermano, yo siento que cada día nuestras convicciones cristianas van desmoronándose, hermano. Cada día. Mira, a mí me dio tristeza el jueves estar aquí en la iglesia, hermano. No llegamos ni a 100 hermanos el jueves. ¿Y dónde estaban ustedes? Los que no vinieron.
¿Dónde estaban? ¿Dónde cree que queda su convicción? ¿Cree usted que eso se demuestra en nuestro amor a Dios? Yo entiendo, hermanos, que hay gente aquí que no viene por bueno, pero hay mucha gente que puede venir, pero sencillamente no viene. Mire, hoy domingo, mucha gente puede estar aquí, pero ¿por qué no están? Porque muchas veces tiene más convicción la gente que practica otro tipo de religiones que nosotros que decimos que estamos en la verdad. Hace poco yo vi, ustedes lo han visto, quizás un video de un muchacho que está compartiendo la palabra, que dice que llegó a un supermercado, en el estacionamiento de un supermercado en Estados Unidos, y a la hora que le tocaba orar a un musulmán, se extendió su mantita y se postró ahí a esa hora, porque era la hora que tenía que orar. Y no le importó si la gente lo estaba viendo o no lo estaba viendo, él sencillamente practicó su devoción religiosa que tenía que cumplir a esa hora, porque tenía celo por lo que está haciendo. Nosotros hemos perdido nuestro celo por Dios, hermano. ¿Están aquí, hermanos? Hemos perdido nuestro celo por Dios. Si vengo, bueno, y si no vengo, bueno. Si oro, bueno, y si no puedo orar, bueno. Si sirvo, está bien, si no sirvo, le dan lo mismo Chana que Juana. Pero cuando uno realmente tiene convicción, hermano, nada te va a impedir que tú hagas lo que te has propuesto hacer en tu corazón. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y este muchacho dice que se sorprendió cuando vio a aquel musulmán orando, hermanos. Y en otra oportunidad dice que iba a hacer un negocio de mucho dinero. Y el día que fue a visitar a ese árabe, tocó la puerta. Y cuando tocó la puerta, salió la empleada y le dijo: vengo a buscar a fulano de tal. Ah, lo siento mucho, a esta hora no lo va a atender. Esta es su hora de oración. Así que si usted quiere hablar con él, venga dentro de tanto tiempo, porque ahorita está en su devoción. Hasta eso hemos perdido los creyentes, hermano. Mire, hoy está uno más enfocado en esto que en esto. ¿Verdad que sí, hermano? Está más enfocado en esto que en esto. Entonces uno muchas veces vive, hermano, como este cristianismo a su manera. Y Dios, hermano, realmente espera de nosotros que podamos volver a nuestros inicios, es que algún día los tuvimos, que necesitamos volver a esto, hermano. Necesitamos venir de nuevo delante del Señor. Por eso Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Hermanos, ¿cuántos creen que algunas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Sabe qué significa eso, verdad, hermano? Que usted anteponga pues sus intereses, usted ponga de lado sus intereses por los de Dios. Amén. Por los de Dios. Yo digo, está bien, hermanos, hay que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma, ¿verdad, hermana Sonia? El que no trabaja, bueno es que no coma. Pero el asunto es que cuando haces de tu trabajo tu Dios, ya no te congregas, porque tu trabajo es tu Dios. Martín Lutero dijo: tu Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Está bien que trabajes, está bien que estudies, pero no debes de sacrificar tu congregación por tu estudio. Eso no es lo correcto. Amén. Eso no es lo correcto. Que usted le diga: mira, te vamos a ascender y vas a ser el manager, vas a ser el gerente de la empresa. Pero eso sí, hay hora de entrada, pero no de salida. Ay, pero tengo privilegios en la iglesia, si voy a la iglesia. Bueno, usted decida. Y cuando usted tiene convicciones, usted dice: ¿qué decide usted? Mejor ni le digo yo. Usted decide. El problema es que algunas veces decidimos mal.
Y yo he podido ver eso. Hermanos, les digo algo para concluir. Si seguimos así, hermanos, vamos a desaparecer. Si seguimos así, usted va a quedar en la historia como un creyente que un día profesó la fe cristiana, pero que ahora ya no es ni chicha ni limonada. ¿Se ha fijado cuánta gente es así? Cuando uno va a tocar puertas: ah, si yo iba, si yo era diácono en la iglesia, hermano, si yo hasta predicaba, enseñaba, me congregaba, ofrendaba. ¿Pero qué pasó? Así que, hermanos, eso es lo que debemos de pensar. Y yo sé que a usted esto le incomoda, ¿verdad? Que moleste el pastor, va hablando de lo mismo. Pues voy a seguir hablando de lo mismo hasta que me muera, hermano. Amén. Y voy a seguir hablando de lo mismo hasta que me muera, porque esa es la demanda de Dios. Yo no le estoy diciendo aquí mi argumento, ¿o sí, hermano? Ese es mi argumento. Este no es mi argumento. Este es el argumento de Jesús, y lo plasmó hace más de 2000 años para sus seguidores, para todos aquellos que querían seguirle y servirle. Eso fue la demanda de Jesús. Eso fue lo que el Señor, hermano, a mí me da tristeza. ¿Cuánta gente aquí pudiendo servir en la iglesia y no sirven para nada? ¿Cómo es eso? ¿Dónde están sus habilidades? Hay gente que no tiene manos ni pies y le sirven a Dios. Amén. Y la gente que está aquí, yo lo veo con manos completas, hermano, y con pies completos, pero no sirven. ¿Cree usted que se está negando usted? ¿Cree usted que está negando su vida al Señor? No lo está haciendo. Muchas veces uno se hace el indiferente, ¿verdad, hermano? Hay gente sirviendo y uno solo los mira. Está bien. Pero Dios realmente espera, hermano, de que usted se niegue. Si ha decidido realmente en su vida ser un seguidor de Cristo, demuéstrelo. 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 Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hasta el momento, dice el escritor de los Hebreos, no hemos padecido hasta la sangre. A nadie aquí, hermano, han matado porque le servía al Señor. Bueno, posiblemente algunos por eso hayan muerto, ¿verdad? Pero mire, usted viene a la iglesia el domingo y está bien que venga, hermano. Lindo verlo aquí, fresco, bien bañado, bien perfumado, bien peinado, bien guapo, guapa la hermana. Amén. Pero aquí también nos reunimos otros días de la semana, hermano. Jesús está aquí también los otros días. No solo nos visita el domingo. Así que realmente es tiempo, hermano, de que nos volvamos a Dios. Quiero que cierre sus ojos, por favor, un momento. Que incline su rostro, hermano, y piense por un momento. ¿Sientes que estás cumpliendo las demandas del Señor? Algunas veces suavizamos tanto el mensaje de Dios. Suavizamos tanto el mensaje de Dios y lo acomodamos a nuestra conveniencia. Pero el mensaje de Jesús siempre fue radical. Él siempre dijo: ve que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y punto. Él siempre dijo: si quieres seguirme, niégate a ti mismo. El que quiera servirme perderá su vida, y el que pierda su vida por causa mía la encontrará. Es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo que pienses en esto. Es tiempo que pienses que las cosas de este mundo pronto van a terminarse, y no te vas a llevar absolutamente nada de esta tierra. Ni títulos, ni profesiones, ni dinero, ni ahorros en el banco. Nada. Vas a entrar al reino de los cielos como veniste a esta tierra, desnudo,
Así vamos a entrar en la bendición.